No pertenece a una matriz periodística que entiende que en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro. Que todas las historias que van a ser título mañana tienen un kilómetro cero muy largo y lo nuestro es contar toda la película, no el último fotograma, que es la única forma de conocer las causas. De esa manera los fenómenos son muy simples para entender y es un poco la misión que tenemos cada uno de los que entendemos que es por ahí. Por eso trabajamos el presente, siempre tirando de la punta del ovillo y tratando de contar cuándo empezó ese fenómeno, entendiendo que no hay ningún título que sea de generación espontánea. Todos tienen una larguísima historia detrás. Y además porque lo mejor que ha hecho la derecha a través de toda nuestra historia, en cualquiera de sus estaciones, unitarios, conservadores, gorilas, liberales, neoliberales, y estos del presente con unas cucharadas de fascismo increíbles, es deshistoriar. Implica quitarle páginas al libro de historia de cada uno de nosotros y de esa manera desclasar a millones de seres humanos que no saben de dónde vienen, que no se pueden reconocer en la fábrica donde laburaba el abuelo, en el taller donde laburaba el viejo, en su barrio, en su pueblo. No pueden reconocerse en las tradiciones culturales, no pueden reconocerse en las tradiciones políticas, sindicales, sociales del pueblo argentino, y entonces es muy complejo nuestro laburo, y espero que sea el de ustedes, porque no solamente tiene que ver con el aula, tiene que ver con la mesa familiar, con el laburo, con el sindicato, con la calle. Es agregar las páginas de historia que faltan en los libros de miles de compañeros. Y de esa manera que se termine de entender un fenómeno que, si bien es relativamente complejo, lleva un poquitito de tiempo, es como si fuera un rompecabezas gigante que está acá arriba de la mesa, alguien pateó las fichas, está tirado en el piso y nuestro laburo es volver a recomponer esa imagen. Ir hacia atrás, si quieren, a revisar 213 años de historia argentina a partir de mayo de 1810, y podemos ir mucho más atrás todavía para poder terminar de entender de qué se trata todo esto. Quiero arrancar por el título que tiene de alguna manera la charla de hoy. Cuando se me pedía, bueno, ¿cómo se va a llamar todo esto? A mí me gusta jugar quizá como un gran disparador, que no es otra cosa lo que vamos a hacer, generar muchos disparadores y a lo largo de la charla ensanchar los límites del pensamiento crítico todo el tiempo. Para mí con eso ya está cubierta la tarea periodística, ensanchar los límites del pensamiento crítico, que ustedes, que yo, tengamos herramientas para trabajar la certeza madre con la que entramos por esa puerta y que se vaya mucho más sólida a través de un nombre que yo no conozco, de una historia, de una cifra, de una fecha, de un porcentaje, y lo mismo con cada uno de ustedes. Pero déjenme decirles que para mí nunca existieron en la República Argentina dos modelos de país. No hay hoy dos modelos de país y posiblemente jamás haya entre nosotros dos modelos de país. Hay un solo modelo de país creado por el campo nacional y popular a través de 213 años de historia. Una mesa muy larga y todas las sillas que sean necesarias para discutir el cómo, el camino, la herramienta, la velocidad, pero nunca está cuestionado el objetivo. Lo que hay enfrente es un histórico modelo de achique, ajuste, deuda externa para hipotecar cada vez que llegan 3 o 4 generaciones de argentinos, industricidio para matar la industria nacional, ir contra la educación pública, la salud pública, rifar los recursos naturales, fuga de capitales, patria financiera. Si ese es un modelo de país, que alguien me avise. Pero yo estoy absolutamente convencido que ese modelo de país que uno defiende confronta desde hace 213 años con un modelo de colonia. No confronta con otro modelo de país. Aspiro a que se dé el día en el que en una mesa un compañero me diga: yo genero más riqueza que vos y la distribuyo mejor, yo genero mejor educación pública que vos, mejor salud pública que vos. Estoy esperando ese momento.
Hasta ahora eso no ha llegado e insisto, si miro para atrás, tampoco lo encuentro. Hay un campo nacional y popular que no es casualidad, es el encadenamiento perfecto de causalidades y que tenemos que revisar para terminar de entender a dónde estamos parados. Si quieren ustedes, solamente para hablar del siglo XX, pero es necesario ir al siglo XIX, los dos partidos mayoritarios tuvieron un germen en el antiimperialismo muy fuerte, más allá de que haya algunos militantes, sobre todo del radicalismo, que estén amnésicos. Habrá que decirles que el irigoyenismo, pero esencialmente Alem, fue un hombre que pensó en dos cosas: nuestra causa es la causa de los humildes, y después un concepto antiimperialista que venía de su raíz rosista, a través de un padre que era un viejo caudillo federal que no era ahorcado en una de las 7 horcas del Cabildo después de la batalla de Caseros. Entonces, nada es casual. Lo único que vamos haciendo a través del tiempo es ir agregando, enriqueciendo este campo nacional y popular que tiene raíces muy profundas, si quieren ustedes, en la primera discusión entre unos y otros que termina con Mariano Moreno convertido en el primer desaparecido de la historia política argentina. Nunca fue fácil esto, nunca. Hay dos grupos en esa Revolución de Mayo, ya más o menos a esta altura del partido están más o menos diferenciados, pero podemos decir que hay un grupo, los pibes, Moreno, Monteagudo, Castelli, Belgrano, con perfume de Revolución Francesa y sueños de equidad con los pueblos originarios, concepción nueva de soberanía, de independencia, después de 3 siglos de dominación española y de 48 días que fuimos parte del Imperio Británico. Nunca hay que olvidarlo, en 1806. Y nos vamos a parar un ratito en ese dato porque hay algunos relatos que en un minuto lo explican todo. Después de ese minuto podemos apagar el micrófono, nos damos un gran abrazo y nos despedimos porque ya no hay nada más para decir. Pero planteaba, hay un grupo que tiene un sueño nuevo y hay otro grupo que tiene en un cajón del escritorio de Saavedra un teléfono de Londres o un celular de la infanta Carlota para venir y ofrecerle esto que acaban de conquistar. Entre esos dos grupos, modelo de país y proyecto de colonia, se divide la historia argentina. Y llegamos a nuestros días parados en el mismo lugar. ¿Por qué? ¿Porque la historia es un capricho circular? No. Es porque la batalla está inconclusa. Y entonces revoluciones contra revoluciones, reforma contra reforma, flujo contra reflujo, porque nadie ganó ni nadie perdió. Lo único que nos diferencia es que cada una de nuestras derrotas tiene mucho dolor en el lomo, mucha muerte, mucha cárcel, desaparición de personas, robo de bebés y hambre. Hambre, miseria y marginalidad. Pero eso que no nos haga creer que nunca ganamos ningún partido o que no dimos ninguna vuelta olímpica, porque es un gran error, un gravísimo error, creer en medio de la heladera flaca, en medio de tiempos de viciadura, que nosotros no hemos hecho nada. Yo podría decirles que es al revés, porque la violencia del enemigo es directamente proporcional a cada uno de los derechos y avances del campo nacional y popular cada vez que tiene el poder y cada vez que lo ejerce, que es fundamental, porque hay un poder real que nos espera siempre para intentar gobernar sin que nadie lo vote, y a ese poder real solamente se lo emparda con organización popular y básicamente con manifestación, ganando la calle, diciendo presente. Podríamos decir que el 2x1, la batalla contra el 2x1, fue una de las grandes últimas batallas de este pueblo en el peor de los momentos políticos. Por lo tanto, es capaz de muchas cosas como lo fue a lo largo de toda su historia, empezando por 14 años de guerra por la independencia. Ni más ni menos. Con un ejército, por ejemplo el de San Martín, para cruzar los Andes, 5.000 y pico de hombres, negros, mestizos, mulatos, prácticamente un ejército donde no había blancos, el ejército que liberó a la América, como decían nuestros próceres,
en sus cartas, ¿no? Y ya que me metí ahí, porque como le decía a los compañeros viniendo para acá, las charlas tienen, bueno, uno sabe más o menos por dónde va a ir, pero hay palabras que te llevan de acá para allá y no las tenés planificadas, pero cuando hablamos de esos 14, 15 o 16 años de guerra por la independencia, estamos hablando de haber parido libertadores, que es un dato nuevo en la historia militar de la humanidad, que hasta ese momento había parido conquistadores. Llego, me apodero de tierra, de mano de obra esclava, de materia prima. Nosotros parimos libertadores. Llego, libero, me voy y si soy del lugar me quedo y construyo. Una cosa rara, ¿eh? Una cosa bastante rara. Pero ya que me metí ahí, salgo un segundo para hablar de lo de las invasiones inglesas, porque no quiero olvidarme, y después voy a volver a San Martín. Pucha, que en estos últimos días ha sido, ¿no? Hay que pegarle, ¿no? A San Martín. Bueno, estos personajes tan deshistoriados, tan ignorantes, y la verdad no creo estar utilizando una palabra que esté por encima de lo que nos sucede. Hay un analfabetismo político, como diría el enorme Bertolt Brecht, ¿no? El peor analfabeto es el analfabeto político, decía Brecht. No pasa por no saber leer y escribir. El asunto es no saber quién es tu enemigo. Y ese es el principal problema que tienen los argentinos, como mínimo en el último medio siglo. Pero bueno, vamos a empezar a cerrar algunas puertas. En 1806 llegan los ingleses después de entender a través de un mapa tan grande como esta mesa, fruto además de la revolución industrial, de terminar con la producción artesanal y empezar a tener un stock que hay que meterlo en algún lado, la necesidad de materia prima, de mano de obra esclava, y en ese mapa, con una de las 3 armadas más importantes del planeta, los tipos dirán Sudáfrica, la India, toda Oceanía, después 3/4 partes del continente africano, y un buen día será Buenos Aires, lugar que conocían mucho a través de sus espías, porque era la boca de salida del oro y plata de Potosí, y nace aquello del robo para la corona, donde la piratería termina con los envíos del Virreinato del Río de la Plata hacia el imperio de lo que hasta ese momento era, qué sé yo, el metal más preciado. Y entonces va a llegar la infantería de la OTAN, ¿no? En 1806, a tomar una ciudad que no tenía ejército regular, que prácticamente no tenía soldado profesional, y la toman durante 48 días, en la que la bandera británica ondeó en el viejo fuerte de la pequeña aldea, que hoy es la Casa de Gobierno, en la ciudad de Buenos Aires. ¿A qué venían los tipos? A terminar con el monopolio, comerciar con España solamente, comprar y venderle al imperio español. Podríamos decir que por primera vez llegaba lo más parecido al neoliberalismo que se conocía en el siglo XIX. Cuando hacía 20 días que estaba acá el general Bedford, 40 familias, todas españolas, lo más granado del capitalismo de la pequeña aldea, comerciantes, contrabandistas o esclavistas, y algunos los 3 laburos al mismo tiempo, golpean la puerta del fuerte y le piden al general Bedford jurar fidelidad por su majestad británica. Bedford no entiende lo que pasa porque son todos españoles. Ellos rompieron 3 siglos de conducción política, económica y social de España sobre estas tierras, y sin embargo estos tipos pedían jurar fidelidad por su majestad británica. Si Bedford no sabía que el capital no tenía ni patria ni bandera, ese día hizo un curso recontra acelerado. Pero el hombre, intentando acelerar los tiempos políticos, porque no llegaban refuerzos, porque Londres prometía más tropas más o menos en 60 días, y él advertía que no daba, 60 días era un tiempo demasiado largo, porque se estaba armando la reconquista en San Isidro con Pueyrredón, con Liniers cruzando el charco y rearmando en Montevideo el regreso de aquellos que se habían exiliado por un ratito.
y está buscando un tipo del lugar que sea el capo de la aduana, que era el manejo de toda la guita de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, le daba el poder económico a un tipo del lugar y comenzaba a generar política con la pequeña aldea. Bueno, esa noche un tipo juró 2 veces. Primero, fidelidad por su majestad británica, y después ese madrileño, que era comerciante, contrabandista y esclavista, terminó siendo el primer director, el primer y único director de la aduana de Belfort. Muy bien, no digamos su nombre, podemos apagar el micrófono, nos damos un abrazo. Ese madrileño se llamaba José Martínez de Oz y fue el primero de la dinastía. Por lo tanto, hay una línea conductora que nos va a llevar perfectamente hasta el presente. Termina siendo, porque en esto de las reconversiones, termina siendo una de las voces, una de las espadas más filosas en defensa de Cisneros en el Cabildo Abierto del 22 de mayo. Por lo tanto, pegó la vuelta sin ningún tipo de problema para defender otra vez la monarquía que él estaba atacando en las invasiones inglesas, ¿no? Pero ahí recordar también, es el pueblo en armas por primera vez que defiende algo que no existe. Defiende la patria, y la patria no existe. Sin embargo, hay algo ahí dando vueltas que genera que un pibe de 14 años se ponga al frente de una patrulla que está en todos los libros de historia militar, tomando 7 jinetes una corbeta de guerra inglesa a la altura donde hoy está el Sheraton en la ciudad de Buenos Aires, donde estaba el viejo parque japonés. Y ese pibe de 14 años se llamaba Martín Miguel de Güemes. 14 años. O Rosas peleando también a los 13, 14, 15 años por las calles de Buenos Aires. Belgrano volviendo con Liniers, porque no había jurado fidelidad a su majestad británica, él que era economista del consulado. Empieza a haber algo ahí con algunos tipos que realmente comienzan a defender lo que no existe. Y ese es un dato muy interesante para una palabra que tenemos que rescatar. No hace tanto, cuando se habló de Unión por la Patria, 24 horas después la discusión era la palabra patria. Che, ¿es cierto que eso pasó? Se discutía la palabra patria. El enorme John William Cook decía que las oligarquías se apoderan de los diccionarios. Se afanan palabras o les cambian el sentido, el significado a muchas otras. Bueno, yo entiendo que muchos que andan por mi edad, yo tengo 60, algunos que estén más arriba, un poquito más abajo, todos fuimos criados sobre la base de una sonoridad compleja, ¿no? La patria. Y por ahí nos fuimos alejando de esa palabra. Pero bueno, hay infinidad de caminos para regresar y uno puede ser marechal. La patria es un dolor que aún no tiene bautismo y ya no dormirán los ojos que la miren. ¿Desde cuándo la palabra patria les pertenece a ellos? ¿Desde cuándo la palabra soberanía les pertenece a ellos? ¿Desde cuándo la palabra independencia les pertenece a ellos? Es un largo camino, no digo que mañana estemos trabajando simbologías que por ahora quedan medio como lejanas, pero alguien nos afanó ese contenido y encima lo puso en manos del enemigo, sobre todo a partir del golpe de 1955 y mucho antes también en la década infame, que no dejó de ser el primer gran capítulo en el siglo XX de la entrega a partir del golpe de 1930, ¿no? Golpe que, por encima de que muchos sigan diciendo que tenía que ver con un viejo senil al que se le armaba un diario de un solo ejemplar en los sótanos de la casa de gobierno, en realidad es un golpe que, como suele decirse, tuvo mucho olor a petróleo. Porque si algo hay que reconocerle al radicalismo irigoyenista es la fundación vía Mosconi de la primera petrolera estatal del mundo. Nunca lo olviden, del mundo. ¿Para qué? Para enfrentar a las multinacionales, a la Texaco, al Standard Oil, a la Shell. Y por supuesto que cuando venía el amague de la nacionalización total del petróleo, vino el golpe de 1930.
Hoy tenemos un grave problema con la Corte Suprema, con la justicia, con el Poder Judicial, para ser más exactos. La acordada de septiembre de 1930 que le dice a Uriburu, dele para adelante, que esto está bárbaro, que esto está legal, usted no ha hecho nada que ensucie la Constitución Nacional, es la tristemente célebre Corte Repetto, que se negó en el primer peronismo a pagar el primer aguinaldo por anticonstitucional y se negó a tomarle juramento a los jueces del fuero laboral por anticonstitucional. Es la misma, ¿eh? El procurador general de ese momento se llamaba Horacio Rodríguez Larreta, pero son casualidades. Les pido que no se enganchen tanto con esa historia, pero como ven, vamos a encontrarnos una y otra vez de la mano de un relato que intenta contar el presente a través del pasado, con los mismos apellidos y con la misma batalla. Y en esto de la historia circular, no cabe ninguna duda que yo, junto con todos ustedes, gritamos las mismas cosas que gritaba mi bisabuelo, mi abuelo, mi viejo, y serán las mismas consignas de mis hijos y mis nietos. Nadie me cuenta que esto vaya a terminar prontito. Es más, no hay forma de ponerle una fecha a la batalla final, si es que en algún momento existe. Pero por ahora somos como una especie de enorme transición de más de 2 siglos en la búsqueda de un destino. Por eso, viste, cuando a veces se dice, ¿por qué no tenemos política de Estado? Por esto, porque es una batalla inconclusa. Porque hay un proyecto de país y un modelo de colonia. Y obviamente los intereses son contrapuestos. No tienen nada que ver. Bueno, me puedo meter un ratito en el siglo XIX para después llegar al siglo XX y al siglo XXI. Y el gran resumen del siglo XIX, para hacerlo corto, para mí son las cartas entre Pueyrredón y San Martín, amigos, hombres de la logia, tienen un mismo plan. Director supremo Pueyrredón, San Martín en Mendoza, fundando la primera fábrica metalúrgica de la Argentina, en el Plumerillo. Por eso el día del metalúrgico es el día del nacimiento de Fray Luis Beltrán. Estaría bueno que sea el día de la industria nacional, por ejemplo, ¿no? Y el 2 de septiembre es el día del primer contrabando, nunca lo olviden. El día de la industria en la Argentina es el día del primer contrabando, cuando un fraile tucumano mandaba bolsas con supuestos cereales y abajo había oro y plata. Bueno, ese es el día de la industria. Sería bueno reconvertirlo. ¿Y por qué no ir por San Martín y la primera fábrica que fundió metales para la construcción de las armas de la patria? Por ahí ese es el dato que jode, y entonces hay que ir por otra cosa. Pero bueno, San Martín lo vive mangueando a Pueyrredón. Mulas, caballos, armas, ponchos, comida. Pueyrredón va mandando como puede, pero la oposición, les dice algo, empieza a cascotear. ¿Para qué tanta guita en el marco de una empresa que no sabemos cuál va a ser su resultado? ¿Alguien alguna vez cruzó los Andes con 5.000 tipos? No. ¿Y cómo sabemos que esto puede terminar bien? Y supongamos que lo cruzamos. ¿Cómo sabemos que esto termina bien? Entonces Pueyrredón le manda un cargamento que será el último y una carta que será la última. Son los últimos ponchos, son las últimas mulas, los últimos caballos, la última guita. ¿Sabes por qué? Porque tu sueño es imposible. Contesta San Martín. Puede ser que mi sueño sea imposible, pero sabes una cosa, mi sueño es impostergable. Entonces somos el sueño impostergable, aunque todos los días nos digan que es imposible. Y como ya sabemos cómo terminó la historia del sueño impostergable, sabemos que lo hicimos más de una vez. Más de una vez. Y volveremos a hacerlo tantas veces como sea necesario, aunque desde cualquier vereda nos griten que es imposible. Eso no tiene sentido. Es absurdo. Y hay un porqué. Toda la ortodoxia, sobre todo la económica, esto que voy a decir también es un disparador bastante polémico, pero toda la ortodoxia es antidemocrática. La ortodoxia económica custodia los intereses de una minoría en detrimento de los derechos colectivos. Listo.
habla de flexibilización laboral y de teoría del derrame. La verdad, de democrático, nada. Entonces, ¿cuál es nuestra defensa? Bueno, armar una hegemonía heterodoxa que destruya ese discurso y que, porque también ya lo comprobamos, ya lo hicimos, mostrarles que a partir de la demanda comercial de millones de bolsillos obreros se genera una mayor demanda industrial y con las dos demandas tengo demanda laboral. Se puso en marcha la máquina. Ya está, empezó el país, empezó a caminar. Y si le agrego ciencia y tecnología propia, y tengo ya más armadito un modelo de país que pueda pensar a través de industria nacional en soberanía política e independencia económica. Es simple, pero encima ya lo hicimos. Y no una vez, más de una vez. Y los resultados están a la vista. Recién charlábamos con los compañeros. A veces la matemática nos da una mano para explicar algunas cosas que desde otro lugar son cuestionables. La matemática en eso tiene sus anticuerpos. Cuando Néstor asume, lo hace perdiendo las elecciones con el 22% de los votos. Tenía más desocupados, 24%, que votos positivos. 4 años después, ensanchando la espalda política del kirchnerismo solo con gobernabilidad, Cristina gana con el 44. O sea, fuimos del 22 al 44. Y después de 2 presidencias, con todo el desgaste teórico que eso implica, al 54. Del 22 al 54 hay un sí que nos excede. Hay mucha más gente que nosotros que dijo, sí, la verdad que por acá. El camino es este. Y da la sensación que ese sí, que fue hace media hora, porque 2011 fue hace media hora, fue hace 4 siglos. O peor, que nunca sucedió. Me pasó el otro día, después del primer debate, a veces para explicar algunas situaciones del presente, y hay que ir un poquito para atrás. El ninguneo que hubo sobre la Argentina 2003-2015 fue increíble. No hay datos virtuosos en esa Argentina que tuvo reestructuración de deuda con quita del 70%, la más grande de la economía moderna, que le pagó al fondo 9.500 millones de dólares cash sin tomar deuda nueva para desembarazarse de políticas de achique y ajuste, y que le dijo no al ALCA todo en 2005. Apareció un poquito Memoria, Verdad y Justicia, pero hasta ahí nomás, con lo que implicaba recuperar las banderas de lo que había sido el juicio a las juntas y un montón de cosas que por ahí recordamos de manera confusa. ¿Qué quiero decir con esto? En cada aniversario del juicio a las juntas, y por ahí la película 1985 fue un gran disparador, verla con adolescentes fue fabuloso para que te pregunten, ¿en serio esto pasó acá? ¿Cuándo? Y entonces poder abordarlo. Pero los héroes de ese juicio no fueron ni los jueces ni los fiscales. Los héroes fueron más de 200 testigos que declararon con sus verdugos a 1,5 metros de distancia en su espalda. Entonces la construcción popular, a través de esos 200 testigos, está presente en cada esquina de la historia de Argentina. La construcción del hombre y la mujer de a pie. Puede venir cualquiera, Estracera, Moreno Campo, los jueces, pero la palabra, el tono justo de Adriana Calvo de la Borde, como tantos otros, pero voy a ella porque sin duda es el testimonio el más duro, el más real, el más de carne y hueso, es el que nos devuelve a la vida militante. O el día que fue Borges, que fue el día que declaró Basterra, que habló él solo 4 horas y media. Basterra, el compañero aquel de las fotos. Bien. Borges escribió un artículo para la agencia EFE, la agencia española, al día siguiente. Y dijo, vi a un hombre
contar cómo había sido torturado, vejado, durante 4 horas y media. Y no puedo creer que ese hombre haya pedido justicia, porque yo hubiera pedido venganza. Y contó en ese artículo a meses de morir, porque él muere en el 86, ponele 1 año de morir, que no podía creer que un 24 de diciembre los verdugos llevaban a sus víctimas al casino de oficiales, hoy justamente el Museo de la Memoria de la ESMA, a comer manjares y a brindar por la Navidad, y que media hora después volvían a ser torturados. Todo eso, si la República Argentina lo hubiera visto en directo, en lugar de ver alguna telenovela en cualquiera de los canales abiertos, que era lo único que había en ese momento, pero por presión de las Fuerzas Armadas eso no sucedió, posiblemente hoy tuviéramos otro país. Porque hubiera sido un choque de frente con la verdad inimaginable. Bueno, eso es lo que significa agregarle páginas al libro de historia. Poder encontrarnos de frente con la verdad. Como alguna vez le pasó a Rodolfo Walsh, ¿no? Un tipo que tenía una entrada en la cana porque salía a festejar el bombardeo de junio del 55. Un buen día escucha, hay un fusilado que vive, y se empieza a preguntar, ¿y yo dónde estuve? Y termina siendo el mejor de los nuestros. Y encima, un compromiso con la verdad a través de frases demoledoras como la verdad se milita o la moral de la verdad. Pero hasta ese momento, nada. La verdad es la villa para Mujica. Y a partir de ese momento, nunca más un hombre de doble apellido. La verdad pueden ser 2 viajes por América Latina para el Che y descubrir que había algo que le pertenecía y que él no conocía. Bueno, de eso se trata. Encontrarnos con la verdad, porque no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Bien, estamos viviendo un tiempo donde la verdad es un territorio en disputa a través de los medios de comunicación. Y es complejo porque en una democracia, cuando un tipo tiene el 90% de la palabra, medios de comunicación, telefonía, internet, no está en peligro el sistema comunicacional, no está en peligro el periodismo, está en peligro la república. Ya está, listo, es una realidad ficcional. Y tenemos millones de seres humanos que son como exiliados mediáticos en su propio país, que no saben nada de lo que pasa a su alrededor. Nada, absolutamente nada. Puedo poner un ejemplo muy cercano con el caso Insaurralde. Nada que decir en su defensa, ni mucho menos. Pero es la misma vara de la prostitución VIP a la que accedía Nisman con la guita del tesoro. No, porque lo vimos todos, todos vimos sus fotos, todos vimos la verdad de Nisman en 5 minutos. ¿Y qué pasa con la prostitución VIP a la que accede Milman? Porque Milman es un tipo que tiene en eso una historia muy compleja, con una Miss Argentina metida en el Ministerio de Seguridad y una de sus asesoras. ¿Desde dónde? Bien, digo, tengamos la misma vara para contar lo mismo, ¿no? La misma vara para contar lo mismo. O pedir cuentas por Pepín, ¿no? Y tantas otras cosas que tienen que ver con esto no pasó. Si no está en los medios de comunicación, no pasó. Si no lo vio mi tía, no pasó. Y la discusión de la cola de la verdulería es la que ellos arman a través de una agenda que obviamente cartelizan, se sientan 3 o 4 medios a las 10 de la noche en el horario de cierre y vamos a construir esta etapa que mañana va a tener todas las réplicas posibles en los medios de comunicación de la Argentina. Mientras eso suceda, es complejo el asunto. Yo sé que en algunos aspectos podemos tirar un panorama bastante negro. Y en materia de comunicación, ni hablar.
pero me gusta recurrir a Saramago, al que él siempre estaba esperando una pregunta en las conferencias de prensa, siempre. Le preguntaban, maestro, ¿por qué su literatura es pesimista? Siempre. Y el tipo decía, no, mi literatura no es pesimista. Yo soy un gran optimista. El problema es que la realidad es pésima y yo no tengo la culpa. Bueno, el diagnóstico es complejo como lo fue tantas veces en la República Argentina. No obstante, a tratar de salir de esa zona de confort del enemigo y tratar con unidad y organización de empezar a complicarle la vida para después tomarle el poder. Así fue siempre. La República Argentina, vayamos al siglo, si querés, desde la conquista al desierto en adelante, para empezar a ver cómo la derecha apiló cadáveres cada vez que se enojó, sin entender que hay cosas que no matan la muerte. No lo entienden. Y siguen, y siguen, y siguen. Pero hay cosas que no matan la muerte. La conquista del desierto significó 15.000 asesinatos y 17.000 hombres y mujeres originarios convertidos a la esclavitud. En la exposición de París, en la exposición internacional de París, que le abría las puertas al siglo XX, el stand argentino llevó una jaula con una pareja de originarios para decirle a toda Europa, acá están, terminamos con este problema, vengan, inviertan, venimos de ahí, venimos de esa jaula. Esa es parte de la sociedad argentina, de la séptima economía del mundo, con un pueblo muerto de hambre y ellos 20 familias que no sabían lo que hacer con la guita. Los palacetes de la ciudad de Buenos Aires y los terratenientes concebidos a partir de la conquista del desierto para comenzar a reformular la historia económica y social de la Argentina, porque los terratenientes serán en definitiva los dueños de la tierra, pero también de la vida y de la muerte de cada uno de los que la habitan. A partir de ahí podemos empezar a sumar tragedias, con los 800 cadáveres de la Semana Trágica en los talleres de Bacena, pidiendo 8 horas de laburo, por los 1.500 fusilados de la Patagonia, por pedir un botequín en inglés y castellano, velas y mantas, por los 200 muertos de la huelga de la Forestal en 1922, por el bombardeo a la plaza, pero antes el intento golpista del 51 y las bombas en la boca del subte en el acto de la CGT en abril de 1953, los fusilamientos del 56, la muerte de la Constitución del 49, el decreto 4161, el plan Conintes en tiempos de Frondizi, los fusilamientos de Trelew, 30.000 desaparecidos, más de 500 centros clandestinos de detención, tortura y muerte, vuelo de la muerte, robo de bebés, exilio, censura. Y siempre volvimos. Hay cosas que no matan la muerte. Sin embargo, la derecha apuesta a que la muerte, como la bala que terminó por la espalda con Rafael Nahuel, pueda generar cierta dosis de, bueno, ya está, ¿aprendieron? Bueno, no. Hay cosas que no matan la muerte. Y la historia argentina, lamentablemente, en el marco de esta batalla inconclusa, la verdad que tiene demasiados cadáveres para llorar. Me animo a decir, desde otra certeza que es polémica, cuestionable, que cualquier sector político de la República Argentina que no tenga un cadáver que llorar es porque es el que se encarga de disparar o de aplaudir al que dispara. Y en esto tenemos demasiada historia en el lomo para poder contar de qué se trató. Frente a este presente repleto de negacionistas y apologistas, porque no es solamente negacionismo, acá hay apología del golpe de Estado. Y la apología del golpe de Estado se llama terrorismo de Estado. Y el terrorismo de Estado no es más que la doctrina francesa al servicio del cambio de la matriz económica. Porque ese es el objetivo del golpe y no otro. Terminar con un país que en la radiografía del 23 de marzo del 76 tenía 2% de desocupación. Industria nacional de pie, altiva, trabajo a 3 turnos, deuda externa 6.000 a 7.000 millones de dólares, Producto Bruto Interno 49% para los trabajadores,
Los obreros, 80% sindicalizados y en blanco. Y entonces había que venir y terminar con este estado de bienestar al uso nuestro. Pero antes, y también lo veníamos charlando con los compañeros en el viaje, me gustaría contarles una pequeña historia como aquella del primer Martínez de Oz, porque también cuando terminamos de contarla nos podemos dar un abrazo y nos vamos a casa. La presentación en sociedad del neoliberalismo en la Argentina, neoliberalismo que llegó a Latinoamérica el 11 de septiembre del 73 con el golpe de Estado que termina con el gobierno y con la vida del cada vez más grande Salvador Allende, y que genera que Milton Friedman baje de la Universidad de Chicago con los Chicago Boys para implantar, porque ya no había derechos constitucionales, para implantar el neoliberalismo. Dije Milton Friedman y Milton se llama uno de los 4 perros del tipo. Digo para que entiendan cuál es el homenaje. Y ya que dije eso, no me quiero olvidar. Esta sociedad que uno conoce hace un rato, siempre la vi virar a la derecha. No ser fascista, conservadora. ¿Sí? Conservadora. Esa sociedad que yo conocí, que puede ser la de mis viejos, la de mis tíos y la de todo aquel que ande por los 70 y largos, no se cuestiona a un tipo que recibe órdenes de un perro muerto en sesiones de espiritismo que hace su hermana, y estamos en peligro de extinción, en serio. Pero no me estoy burlando de alguien en particular porque estemos en una confrontación mano a mano. Digo, ¿en serio que esta sociedad no se cuestiona que el tipo recibe órdenes de un perro muerto en sesiones de espiritismo hecha por su hermana? Porque es el émulo del hermano Daniel, José López Rega, que en sesiones de espiritismo quería meter el espíritu de Evita en el cuerpo de Isabel. Entonces, aquello sí, ¿no? Y esto, estamos en manos de un desequilibrio muy grande. Si Alfonsín en el 83, después de ganar, dedicaba su triunfo a sus hijos de 4 patas, no asume, Iba a pasar algo y no lo iban a dejar asumir. Dice, che, me parece que acá está pasando algo. Acá hay algo raro. El tipo le está dedicando la victoria electoral a los hijos de 4 patas. Acá hay algo raro. Bueno, esta sociedad que siempre viró hacia un costado conservador, a un gesto conservador, hoy no se pregunta nada. Y eso, bueno, es parte de esa construcción que fueron haciendo los medios de manera, yo diría, por goteo, a lo largo de 47 años, y que hoy, la verdad, después de una década del 90, donde arrasaron con todo, a partir de la modificación del artículo 45 de la ley de radiodifusión de Videla, y pudieron tener multimedios, a partir de cómo se les dio por moneda, Canal 13, Canal 11, a partir de cómo los tipos avanzaron y hoy tienen más de 300 canales de cable y más de 80 diarios en todo el país. Bueno, la palabra es una sola. Una sola. Y es un grave problema. Un grave problema. Yo dije en algún momento identificar al enemigo. Y me gustaría trabajar un poco ese dato. Nos acordaremos seguramente todos de 2001 si decimos que se vayan todos, ¿no? Automáticamente cerramos los ojos y estamos en esa marea humana que copó las principales ciudades del país, más 39 cadáveres. Nunca hay que olvidarlo, ¿no? Pero ese grito pidió que se vayan los titiriteros, pidió que se vayan los títeres, perdón, pero no pidió que se vayan los titiriteros. Pidieron que se vayan los mucamos del poder real y nadie pidió que se vaya el poder real. Porque nadie podía identificar al enemigo. Se tenían que ir los títeres, por supuesto, no cabe duda. Le pusieron una firma a blindaje, a mega canje, pero claro que sí. Pero arriba de ellos había una superestructura que siguió trabajando y nunca los bancos tuvieron más poder sobre nosotros que a partir del 2001. Con los ahorristas golpeando la puerta de los bancos, los tipos estaban elaborando el futuro y nunca fueron tan dueños de nuestra vida como a partir del 2001. Porque nadie pidió que se vaya el poder real.
Yo recuerdo en la radio cuando estaba por estrenarse la miniserie, ¿no? 2001, que una compañera venía con el dato y entonces se preguntaba ¿cómo será el caballo de Machín? ¿Cómo será el de la Rúa de Noé? Y yo le pregunté, ¿quién hace de David Mulford? No, nadie. Ah, listo. Otra vez el poder real se nos va a escapar como agua entre los dedos y vamos a creer, como lo marca esa miniserie, que esto fue fruto de un ministro de Economía que se creía Nerón y de un inútil en la Casa de Gobierno. Entonces, en la identificación del enemigo rompemos los límites del analfabetismo político y empezamos a entender de qué se trata. Para eso, y manejar el pasado, datito de los últimos días como para ir y venir todo el tiempo. Si Bullrich dice desde un lugar que no puedo calificar, pido disculpas, pero no me siento en condiciones de calificar desde qué lugar la señora dice vamos a grabar las conversaciones de los presos con sus abogados. Rompe todos los pactos constitucionales, sobre todo los que adhiere la Argentina a partir del Pacto de San José de Costa Rica, que tiene fuerza constitucional, más nuestras propias leyes. Bien, ahora, ¿desde qué lugar lo dice? Desde un partido político que tiene como líder a un tipo que hizo del espionaje su vida. Y si yo tiro para atrás, me voy a encontrar con una causa que es la del espionaje al Negro Ávila, al creador de TIC, a Sergio Burstein, familiar de las víctimas del atentado a la AMIA, y a su cuñado, procesamiento con el que el tipo dijo, sí juro, asume procesado. Ahora, ese procesamiento, para que ustedes pongan patas para arriba la historia, ¿quién mató a Nisman? La única que tenía quilombo con Nisman era Cristina. El procesamiento por espionaje ilegal a Sergio Burstein lo redactó el fiscal Nisman. Se encuentra en 2 minutos. El enemigo público número 1 de Macri se llamaba Nisman, a través de la causa que generó que el tipo asuma procesado. Con esto no quiero decir nada más que eso, pero es la verdad histórica. Fue Nisman el que generó, porque era escuchado un familiar de las víctimas del atentado a la AMIA, fruto que estaban cuestionando la designación del Fino Palacios como titular de la Metropolitana, y el Fino había destruido todas las pruebas del encubrimiento, o sea, de la conexión local. Al tipo había que sembrar el espionaje, que obviamente había nacido en tiempos de Franco Macri, con la última dictadura. Ya que dije Franco Macri. El otro día Cristina trabajó muy bien un dato que nosotros exponemos como una de las 2 leyes de autoamnistía de la última dictadura. Por un lado el poder real y por otro lado los que mataron en nombre del poder real. Los que mataron en nombre del poder real redactaron la ley de autoamnistía sobre violaciones a los derechos humanos que Alfonsín destruyó en un ratito apenas asumió. La otra no la destruyó nadie, y es la estatización de la deuda externa privada. Esa fue la amnistía. Hagan cuentas. La dictadura le deja al gobierno de Alfonsín 45.000 millones de dólares de deuda. 45.000. O sea, multiplicó por 5, 500% de aumento de deuda con relación al gobierno de Isabel. Muy bien. De los 45.000, 17.000 son estatización de la deuda externa privada. Ustedes, sus hijos, sus nietos, generaron que no mueran por quiebra, que es parte de la ley del capitalismo, 70 grupos económicos en la Argentina, entre ellos SOFA. Macri tenía, Franco,
7 empresitas, y es empresitas, ni siquiera empresas, en 1976. Yo creo que me debe una respuesta al grupo para contarme por qué tenía 43 en 1983. ¿Cómo se llega en ese marco de penuria económica, endeudamiento externo, de muerte de la industria nacional, a multiplicar de 7 a 43 sus empresas? Pero yo quiero ir un poquito más lejos. Hablé de Rodrigazo y creo que ahí me desvié un poco. Pero antes no quiero dejar de decir que el último golpe no es Videla llamando por teléfono a Martínez de Oz para pedirle un plan económico, Es al revés el llamado. El poder real llamando a su guardia pretoriana para aplicar neoliberalismo en la Argentina. Nunca se olviden, los que mataron en nombre del poder real, Videla, por ejemplo, murió en el inodoro del baño de su celda. Martínez de Oz murió en su cama del Cábana. No lo olviden, porque es la diferencia entre el poder real y los que mataron en nombre del poder real. Pero el poder real está intacto, como lo estuvo siempre, como posiblemente lo esté por la eternidad. Yo les decía que la presentación en sociedad del neoliberalismo fue junio del 75 con el Rodrigazo. Terminar con ese estado de bienestar del 2% de desocupación, de la fábrica 3 turnos, de la deuda de 6.000 a 7.000 millones de dólares, del Producto Bruto Interno 49% para los trabajadores, con una cadena nacional que habló de un tarifazo del 300%, dije 300% porque el de Aranguren fue del 5.000 y los diarios ni se mosquearon, Vamos con la doble vara todo el tiempo. 300% de aumento tarifario y más del 130% de devaluación. Eso hizo estallar a la economía argentina. A partir de la muerte de Perón, comienza a reunirse en un petit hotel de la calle Ascuénaga, propiedad de Blaquier, el grupo Ascuénaga, que comandaba José Alfredo Martínez de Oz. Y estaban armando la nueva matriz económica de la Argentina, que sería una matriz rentística financiera para reemplazar a la patria productiva. El teórico de ese grupo, autor de Achicar el Estado es agrandar la nación, se llamaba Ricardo Mansueto Zinn, Z-I-N-N, por si lo van a googlear cuando lleguen a casa. ¿Qué logra Martínez de Oz negociando con López Rega? Que Ricardo Mansueto Zinn sea el número 2 de economía de Rodrigo. Era el secretario de Coordinación Económica. Y es el autor del Rodrigazo. Rodrigo lo lee, pero el autor es Ricardo Mansueto Zinn. Cuando llega el golpe, Rodrigo va 4 años en cana. Y uno se pregunta, ¿y su número 2? ¿Tendría una camita en la misma celda? No, fue el 3 de economía. Martínez de Oz, Guillermo Walter Klein, Ricardo Mansueto Zinn. Y cuando Videla y Martínez de Oz se van a casa en el verano del 81 y llegan en su reemplazo Viola y Sigot, ¿a dónde va el bueno de Ricardo Mansueto Zinn? Vuelve a casa, porque era el CEO más importante del grupo Sogma, presidente de Fiat, presidente del Banco de Italia, y termina sus días muriendo en el vuelo de Ecuador con Estensoro, cuando van con guita de Franco a comprar una petrolera ecuatoriana así de chiquitita para quedarse con la privatización de YPF. Hay historias que cuando las manejamos, y ¿cuánto nos llevó a contar esto de Mansueto Zinn? 5 minutos, 3, no es tan difícil, Fíjense en la negación a la verdad que tienen los medios de comunicación, porque esto se explica en 2 segundos, Lo que sucede, como nos pasó a todos los trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional a partir de 2016, es que el golpe del 24 de marzo fue militar, no fue cívico-militar. Porque en esa simbología está el espejo que le devuelve su peor cara.
Entonces, en esa máscara, a veces se nos va la vida, se nos va la vida. Lo que tenemos que tener es un mano a mano con la verdad, de una vez por todas y para siempre, para poder discutir algunas cosas. Y algunas se pueden discutir desde otro lugar, por ahí uno va recorriendo la historia, tira nombres, cifras. Les cuento una que me pasó con un tío. Toda su vida fue chapista, las manos destrozadas, a casi 80 años. O sea, un laburante de toda la vida, ni más ni menos que eso. Colonizado, deshistoriado, es cierto. Con una historia atrás, de esas lindas, de la familia de mi vieja de Lincoln venir a laburar a Buenos Aires, encontrar laburo muy rápido en aquel principio de la década del 50. Y empezamos a hablar de cómo estábamos en la Argentina 73, 74, 75. Digo, mira, tío, yo 72 tenía 10, me acuerdo muy bien, ¿Y cómo era el laburo? Entregábamos autos hasta los sábados a la noche y laburábamos. Bueno. Y la heladera, y a Gata la podíamos cerrar, y carne todos los días. Muy bien. Los sábados, ir a ver una película con los pibes, con la patrona, y después una pizza. Muy bien. Los domingos, y el asadito, o irnos a Ruta Sol, que era el club de la UOM, o acá o allá. Bien. Y los veranos, Santa Teresita, La Pilcha, y por ahí no de marca, pero no faltaba nada, La puta, tío, éramos felices y no nos habíamos dado cuenta. Porque teníamos todo eso. Teníamos laburo, salario fuerte, derechos, proyectos. ¿Qué es lo que no podés ver? Si lo comparás con todo lo demás que viviste, no te digo que es un paraíso, pero la verdad. Ahora, que vos no puedas ver nada virtuoso en ese momento, puta, qué jodido el antiperonismo. Qué jodido. Porque no permite ni te tocas el bolsillo, la guita está y la negás. Los derechos están y lo negás. Ahora, hay victorias invisibles que son estratégicas, que son lindas. Viste que se dice que nosotros perdemos la batalla cultural, que entiendo lo que quieren decir. Vamos a perder la batalla cultural el día que el gorila que vive enfrente de mi casa diga que no quiere cobrar el aguinaldo, que no quiere una dádiva populista nunca más, que no quiere vacaciones pagas, que no quiere indemnización por despido, que no quiere nada. Sin embargo, anda a tocarle el aguinaldo. Anda a tocarle el aguinaldo. Entonces, hay situaciones que tenemos que ver por dónde son virtuosas, por dónde entran, por dónde perduran. Y lamentablemente entran siempre por el mismo lugar. La guita, el bolsillo. Bueno, habrá que laburar eso para después trabajar otra cosa. Porque es lo que deja resultados más rápidos. Y lo otro es un laburo que, si se hace bien, a largo plazo, va a generar raíces muy profundas. Que es que volvamos al barrio, como dijimos antes en alguna oportunidad de la charla. Volver al barrio implica terminar con ser deshistoriados y empezar a defender nuestras tradiciones. Y empezar a decir con mucho orgullo, si en la Argentina hay un derecho, lo creó el Campo Nacional y Popular. Si hay 100 derechos, lo creó el Campo Nacional y Popular. Y cuando se habla de los errores cometidos, sí, obvio, autocrítica siempre, somos seres racionales, hay que sentarse en una mesa, en la medida de lo posible, cerremos la ventana, cerremos la puerta y no seamos funcionales al enemigo. Pero tengamos autocrítica siempre, no hagamos conferencias de prensa para andar contándonos las costillas, porque ellos no lo hacen, ni lo van a hacer nunca, y tácticamente está perfecto. Ahora, ¿cuántos errores cometió el Campo Nacional y Popular en 213 años? 1, 2,
100, 200.000, quieren 2 millones, yo firmo 2 millones. Pero sepan que nunca vienen por nuestros errores, nunca. Siempre vienen por nuestros aciertos. Y si no hacemos antes que esa autocrítica, la lista de aciertos a través de la historia, no vamos a entender nunca por qué vuelven, ni por qué matan, ni por qué torturan. Nunca lo vamos a entender. Ellos vienen por los derechos, vienen por la distribución de la riqueza, sin duda. Vienen por el voto universal y secreto. A ver, desde ahí que nos odian. Desde el voto universal y secreto. Gálvez, gran historiador santafesino, resumiendo el golpe del 30, decía: una mujer de la oligarquía, en una conversación de damas rosadas, le dijo a otra: al final Uriburu fue mucho más importante que San Martín. Porque San Martín echó gente honorable de acá, los españoles. Pero Uriburu echó a la chupa radical. Antecedente directo del cabecita negra, del peronismo, antecedente directo del aluvión zoológico del diputado sanmartino sobre el 17 de octubre de 1945, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre la base del voto universal y secreto, el pueblo por primera vez a la casa de gobierno, que no fue universal, porque lo fue a partir de las elecciones del 51 con el voto femenino. Entonces ahí el campo nacional y popular se complementa y le entrega el voto al pueblo. Y deja de ser proscripto por un rato. Y acá hay otro tema. Por ahí a muchos de los nacidos y criados en democracia, proscripción llegó a través del caso Cristina, ¿no? La palabra proscripción se reinstaló como una reescritura del decreto 4161. Ahora, hagamos cuentas. ¿Cuántos años a lo largo de toda nuestra historia, si quieren desde la conquista española para acá, el pueblo tuvo derechos y garantías plenos? Fueron ratitos, ¿eh? Son las excepciones a la regla, no la regla. 300 años de conquista española, donde a los originarios la afanan la tierra, las riquezas, los dioses, la lengua. Son 300 años de proscripción. 3 siglos de proscripción. Si querés, ya metidos en el siglo XX, la década infame con fraude patriótico. Listo, ya está. Golpe del 55, 18 años de proscripción de la mayoría, más 7 años y medio de proscripción de todos los partidos políticos en la última dictadura. ¿Cuándo tuvimos derechos y garantías plenos? Son ratitos de la historia argentina. Ratitos. Ni me meto con la generación del 80, que gobernó como se le cantó 60 años, sin voto universal y secreto, votando en los atrios de las iglesias, con el patrón llegando con 20 libretas de enrolamiento. Estos 20 votan a este. Pueblo proscripto históricamente. Entonces, a pelear por los derechos plenos, porque esos derechos sean eternos, porque tengan vida muy saludable, pero a saber que esa proscripción, que no solo fue política, porque las listas de censura, las listas negras, la prohibición del Monogatica, la prohibición de todo el equipo campeón del mundo de básquet de 1950 de por vida, solo porque eran una referencia simbólica del peronismo. Todo eso hay que poner arriba de la mesa, ¿eh? Porque la censura no es solo política, es más, la gran victoria de ellos siempre fue cultural, aplastarnos culturalmente y que desaparezcan nuestra simbología. Cuando digo nuestra, yo siempre trato de ensanchar los límites, salir de lo partidario y meterme en la matriz del campo nacional y popular, que es todo aquel que sueñe con soberanía política, con independencia económica y que mire al país desde otro lugar. Basta, porque además la reforma constitucional del 94 lo impide, de tipos que aspiran a ser gobierno y que regalan Malvinas en la campaña electoral, solo porque la Constitución lo prohíbe. Y quiero darles un dato que se puede meter en la computadora, en Google, a través del teléfono,
¿Ustedes se percataron que el 10 de diciembre de 2015 Mauricio Macri no juró por la patria? Mauricio Macri sacó patriotismo, lealtad y patriotismo y lo reemplazó por lealtad y honestidad. ¿Con qué necesidad? Si el tipo quería la palabra honestidad, podría ser lealtad, honestidad y patriotismo. No juró por la patria. Digo, molesta tanto una palabrita. No es ese el dato es en manos de Macri esa palabrita ausente, terminó siendo el Forador y Duncan y entregando las Malvinas con más profundidad entreguista que los acuerdos de Madrid del menemismo. Y encima después me entero que Foradori estaba en pedo esa noche, lo cuenta Duncan, el embajador inglés, que el tipo estaba en pedo en la firma de ese acuerdo, porque antes fueron a ver las bodegas del subsuelo de la residencia del embajador británico en Buenos Aires. Pero para mí es una anécdota, apenas una anécdota. Sobrio firmaba lo mismo. Claro. Lo de la borrachera es un dato. No suma ni resta nada. Quiero decirles para cerrar el monopolio de la palabra y empezar a escucharlos a ustedes, en estos tiempos donde se habla tanto de insatisfacción democrática, quiero decirles que la democracia no toma deuda externa, la democracia no indulta genocidas, la democracia no genera industricidios, la democracia no genera desocupación de 2 dígitos, la democracia no genera patria financiera. Son hombres y mujeres que con decisiones políticas no juegan para el pueblo. Pero si yo digo insatisfacción democrática, la culpa no solo la tiene la democracia, la apuntan al corazón de los partidos políticos, y acá hay que empezar a sacar detrás del cortinado a los hombres y mujeres que son los que han tenido esas decisiones que hambrean. La democracia no es la culpable, bajo ningún punto de vista. Son decisiones políticas de hombres y mujeres que no han jugado para el pueblo. Y es tiempo de empezar a jugar. Pero la democracia. En la República Argentina, la palabra democracia, para los que tienen una pata en el país en blanco y negro y otra en el presente, tiene un significado que no es el mismo que en otras partes del mundo. Hay definiciones liberales, el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, el país de un hombre y un voto, está todo bien. En la Argentina, con el regreso democrático, después de 500 centros clandestinos, de detención, tortura y muerte, después de 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, después de vuelo de la muerte, de robo de bebés, de tortura, es la palabra que quizás se acerque más al mejor sinónimo de la palabra vida. Si no la defendemos desde ese lugar, es complicado el asunto, porque los dueños de la muerte vienen, te afanan su significado y la transforman en boba, en frágil, de poca intensidad, casi inexistente. Yo no digo que sea la panacea de todos nuestros sueños, pero así como decía Andrés Rivera sobre la revolución, que es un sueño eterno, seguramente la democracia que nosotros llevamos en el corazón es un sueño eterno. En el mientras tanto, a convivir con el vecino de enfrente que no se mosquea porque a un candidato le dé órdenes su perro muerto en sesiones de espiritismo hechas por su hermano. Todo eso está arriba de la mesa, Y antes, hace 2 minutos, militaron anticuarentena, quemaron barbijos, fueron antivacunas, denunciaron al presidente por envenenamiento. Quiero decirles que hace 4 días los creadores de la Sputnik recibieron el premio Nobel. Entonces, yo creo que todos juntos por el cambio tendrán que ir a algún lugar, la OEA, la ONU, donde quiera, a denunciar por envenenamiento a los ganadores del Nobel. Todavía tengo en la memoria ese móvil de C5N del 25 de mayo de 2021. Búsquenlo. Monumento a la Bandera, Rosario, una cronista que está contando, y aparece un tipo
Díganlo, díganlo, porque mi mamá se dio la Sputnik y desde ese día está pegada a la puerta de la heladera. Entonces, yo estoy armando con algunos compañeros de Rosario. Tenemos que ir a esa casa a salvar a esa señora que lleva como 2 años y pico pegada a la puerta de la heladera. Si yo vengo de otro planeta y te cuento que esto sucedió, vos me decís, dejate. Tratá en la medida de lo posible de no ofender mi inteligencia. Pero todo esto no fue sucediendo de manera cotidiana. Fue construyendo la historia contemporánea sin que nadie diga nada. Y yo lo único que pido es que se active el pensamiento crítico. No el sentido común que siempre es de derecha. El pensamiento crítico. ¿Y hay batallas invisibles? Sí. Que se ganan y no las tenemos en cuenta. Métanse en la página del Ministerio de Salud ahora. En la República Argentina se llevan dadas más de 130 millones de dosis. Parece que nos vacunamos, ¿no? Pese a todo y contra todos. Se activó la memoria. Apareció Carrillo. Apareció las 7 vacunas para ir al colegio. Apareció algo que es lógico y que sostuvo la sobrevida en más de 25 años, el aumento de la sobrevida entre el siglo XX y el siglo XXI de toda la humanidad. Me preocupa estar discutiendo ciertas cosas. ¿Por qué? Porque cuando alguien corre todos los muebles tan a la derecha, lo obvio se vuelve revolucionario. Porque nos llevan a discutir cosas insólitas. Entonces lo obvio pasa a ser revolucionario. Bueno, vino un día un tipo y puso el lavarropa en el living, puso la cama en el patio y se empezó a naturalizar. Dejemos de naturalizar el colonialismo cultural al que nos lleva el enemigo. Sabemos muy bien de qué se trata. Aflojemos de ponerle, qué sé yo, dulce de leche a los ravioles porque vino un tipo y nos dijo que era por ahí. Empecemos a defender nuestras tradiciones políticas, sociales, sindicales, económicas y empezar a confrontar y en la medida de lo posible a interpelar a aquel que viene y nos rompe el corazón con mi voto va para... Entonces yo le pregunto, ¿y qué querés hacer con la industria nacional? ¿Qué hacemos con la distribución de la riqueza? ¿Qué hacemos con los derechos laborales? ¿Qué hacemos con el litio? ¿Qué hacemos con el petróleo? Generalmente lo que viene después es un silencio muy agudo y rompen con el único argumento que tienen, que es la demonización del otro. Como no pueden discutir mano a mano, es la demonización del otro. Entonces, después de todo lo que dije, imaginen un tipo entrando por esa puerta y diciendo chorra, puta y montonera, se va y cree que ganó. Pero no pudo demoler un solo dato histórico, una sola cifra, una sola historia. No pudo justificar una sola muerte, no pudo justificar un solo robo de bebés. Bien, de eso se trata, de ponerlo frente al espejo. Y contame cuál es tu país. Yo creo que no existe. Creo que está atado tu modelo a un proyecto de colonia. Y el proyecto de país sigue esperando firme desde hace 213 años. Les cuento lo último. Como ven, soy de promesa medio débil cuando digo que voy cerrando, pero esto sí es lo último. Mi viejo tendría 17, 18 a principios de la década del 50. Obrero gráfico. Vivíamos en el barrio de Buedo, en la vieja casa de Castro Barros entre Inclán y Salcedo. Con el primer sueldo fuerte de esa Argentina nueva con derechos,
el viejo compró la primera heladera de la casa. En esa casa vivían su abuela Carmen y su hermana Gumercinda, que se encargaban de ir a comprar la barra de hielo todos los días al mercado de Inclán para alimentar la heladera de madera. La heladera era industria nacional recién parida. El sueldo fuerte de mi viejo era un sector que empezaba a ver de qué se trataba eso del ascenso social. Entonces les explica a las galleguitas de qué se trata este milagro del frío. Le dice, mirá, esto se enchufa así, este es el compartimento central, lo de arriba se llama congelador. Y cuando se llena de hielo, cada tanto se desenchufa y se descongela. Y otra vez el milagro del frío. Cuando hubo que descongelar por primera vez, las galleguitas hicieron todo al pie de la letra. Pero 2 días más tarde tenían 40 grados de fiebre y una angina y nadie sabía por qué. Mi viejo pregunta, la galleguita, en un pacto de silencio. Hasta que Carmen habla y le dice, Néstor, ¿sabés qué pasó? Nos comimos los cubitos. El viejo pregunta por qué. Y Carmen dice, porque venimos del hambre y nadie nos dijo que había que tirarlos. Entre el sueldo fuerte del viejo, la siam y el hambre de las galleguitas, estamos todos nosotros. De alguna u otra manera, en alguna estación, en algún momento de nuestra vida, nos paramos. Entonces, ¿cómo no vamos a volver a hacerlo? Por tantos compañeros que no están, por tantos compañeros que sufrieron hasta lo inimaginable y por tantos compañeros que tuvieron los mismos sueños. A gritar con orgullo quiénes fuimos, porque es la única forma de tener orgullo por quienes somos. El orgullo tiene que ver con la épica. Y en la épica hay valores. Sepan que son privilegiados porque militan derechos. ¿Cómo hacen para tener una mesa acá en la esquina y decir, vengan por una deuda externa que hipoteca 3 generaciones, vengan a matar 33.000 pymes, vengan otra vez a restaurar la patria financiera, vengan los sueldos a la baja, flexibilización laboral? ¿Cómo mierda se milita eso? ¿A dónde está el orgullo de militar la apología del golpe del 76? ¿A dónde? Estamos enfrentando fieras medias raras. Por primera vez en la historia, la derecha cuenta sus sueños inconfesables en campaña. ¿Y no vamos a salir a enfrentarlo? Aunque sea un ratito. ¿Qué sé yo? Cada uno con sus armas. Solo para sentir que estamos vivos. Bueno, me gustaría escucharlos a ustedes.